Bienvenidos a Fármaco Master, el canal de farmacología. En este video vamos a hablar acerca de la farmacodinamia, que es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos en el organismo, así como el estudio de los mecanismos de acción, o sea, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Vamos a comprender cómo un medicamento actúa y funciona dentro de nuestro organismo. Los efectos de la mayoría de los fármacos son el resultado de la interacción con receptores. ¿Pero qué es un receptor? Un receptor son macromoléculas celulares que al interactuar con un fármaco genera una respuesta o genera un efecto. Los sitios de acción de los fármacos están a nivel extracelular, también a nivel de la membrana celular y a nivel intracelular. Por ejemplo, están ubicados en núcleo y retículo endoplasmático. Los receptores poseen funciones fundamentales. La primera función es la unión a un ligando, es decir, a un neurotransmisor, a una hormona o a un fármaco. Y como segunda función es promover una respuesta o generar un efecto. Esta unión fármaco-receptor forma un complejo y este complejo tiene diferentes características. Podemos ver especificidad, afinidad y actividad intrínseca o eficacia. ¿Qué es especificidad? Es cuando el fármaco interactúa con un solo tipo de receptor. Por ejemplo, la adrenalina es selectiva solo para receptores alfa y beta. Afinidad es la habilidad del fármaco para unirse al receptor. Y actividad intrínseca es la habilidad del fármaco de producir el efecto farmacológico una vez que se forme el complejo, es decir, una vez que se una a su receptor, generando la respuesta o el efecto farmacológico. Veamos estas preguntas que preparamos para todos ustedes. Primera pregunta: ¿cuáles son las funciones de los receptores? Una segunda pregunta: ¿qué es actividad intrínseca? Continuamos. Todos los fármacos actúan ya sea mediados por receptores o no mediados por receptores. ¿Cuáles son esos fármacos con los cuales actúan mediadas por receptores? Por ejemplo, los anestésicos locales. Actúan sobre el receptor canal de sodio sensible al voltaje. Los antidepresivos tricíclicos actúan bajo los transportadores de monoaminas. Y los antihistamínicos actúan en los receptores H1. También tenemos un grupo de fármacos en los cuales actúan no mediadas por receptores. Entre ellos están el hidróxido de aluminio y magnesio o los antiácidos. Estos fármacos reducen el ácido gástrico de manera química, como neutralizando el ion hidrógeno por el ion hidroxilo. De esta manera se eleva el pH gástrico. Los fármacos se clasifican dependiendo de la afinidad y de la eficacia. Como por ejemplo, los fármacos agonistas son aquellos fármacos que se unen a los receptores y logran una imitación de los efectos de los compuestos endógenos. Por ejemplo, podemos mencionar al salbutamol. Este fármaco agonista se une al receptor beta adrenérgico para generar la respuesta y el efecto va a ser broncodilatación. Esto va a favorecer que el paciente logre respirar y así disminuir la crisis de asma. También tenemos los antagonistas. Los antagonistas son aquellos fármacos que bloquean o inhiben el efecto de los agonistas. Por ejemplo, la ranitidina es un antagonista, se une al receptor H2, bloquea e inhibe las acidez gástricas. La atropina se une al receptor muscarínico colinérgico, inhibiendo la acción de la acetilcolina. Estos antagonistas también tienen una clasificación. Tenemos los antagonistas
reversibles o competitivos y los irreversibles, que son no competitivos. Veamos cuáles son esos antagonistas reversibles competitivos. Este fármaco antagonista se une en el mismo sitio del agonista en el receptor, inhibiendo y bloqueando la acción del agonista. Este tipo de inhibición puede ser revertida si se incrementa la concentración del agonista. Un ejemplo claro es la atropina, que es un antagonista competitivo de la acetilcolina. Por otro lado, el antagonista irreversible no va a ser revertido, aunque se incremente la concentración del agonista. Vienen las preguntas para todos ustedes. Por ejemplo, ¿qué es un agonista? ¿Qué es un antagonista farmacológico? ¿Cómo se define la potencia? Es cuando dos fármacos producen la misma respuesta, pero el fármaco que tenga la concentración efectiva más baja es el más potente. Y eficacia es la capacidad de un fármaco para activar un receptor y generar una respuesta o producir un efecto. De esa manera, podemos decir que un fármaco con una eficacia alta es un agonista completo. El agonista completo tiene alta afinidad, tiene alta actividad intrínseca, finalmente la respuesta es completa. En cambio, un fármaco con una eficacia disminuida o menor se convierte o se comporta como un agonista parcial. Tiene afinidad, pero carece de actividad intrínseca y de eficacia. Por lo tanto, su respuesta va a ser menor o una respuesta parcial. Un antagonista, fármaco más receptor, no tiene actividad intrínseca. Su eficacia es cero. Los fármacos con diferentes mecanismos de acción a menudo se usan combinados. Esta combinación de fármacos puede lograr interacciones y efectos adversos. Por lo tanto, se consideran en concentraciones reducidas para evitar dichos efectos adversos. El efecto positivo es cuando dos drogas con la misma respuesta, pero con diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, la aspirina y la codeína. La aspirina disminuye la prostaglandina y la codeína se une al receptor opioide y ambos pues logran disminuir el dolor. Tienen una acción analgésica, logrando esa combinación pues un efecto positivo. Otro efecto es el efecto aditivo. Esta combinación es de dos drogas con el mismo mecanismo de acción. Aquí podemos mencionar a la aspirina con el paracetamol. Ambos logran una disminución de la prostaglandina, logrando el efecto analgésico y un efecto aditivo. Y finalmente, el efecto sinergismo es la combinación de dos fármacos en la cual su producto o su efecto va a ser mucho mayor, como que si estuviesen individuales. Y podemos mencionar trimethoprim más sulfametoxazol. Esta combinación de dos antibióticos puede mejorar la efectividad en el paciente. Levodopa más carbidopa. Y ahí, finalmente tenemos un macrólido, claritromicina, con omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Esta combinación puede lograr mejores resultados en pacientes con Helicobacter pylori. Finalmente tenemos dos preguntas. ¿Qué características tiene un agonista parcial? ¿Qué es sinergismo? Gracias por ver este video. Compártelo, dale me gusta y suscríbete. Fármaco Master, el canal de farmacología.